Hola, esta será su cuarta ayudantía correspondiente al viernes 27 de mayo. Veremos ahora, yo daré unos poco más ejemplos, un poco más de la teoría que necesitan saber para poder resolver su ejercicio número 7. Como el profesor ha querido tocar formas diferenciables a lo largo del curso, ya tienen bastantes videos a cómo son, qué comen y todo lo que es una forma, ¿no? Ahí tienen varios videos destacados. Simplemente son funciones en el dual. Pero ahora lo veremos en el contexto de que están en una superficie. Entonces, recordaremos algunas definiciones del profesor. Sea phi una forma en una superficie M. Entonces, la derivada exterior de phi es una dos forma, tal que para cualquier parche X en M y P en punto en M, la derivada se ve así en términos de la base canónica del TPM. Resulta en que es la parcial de U evaluado en esta cosita. La forma va de el dual a R. Entonces es claro ver que en realidad se come vectores. Esto es un vector en el TPM, esto es un vector en el TPM, y de esto va a ser una función muy bien definida y por eso se puede sacar su, su parcial, ¿verdad? Y esto ya evaluando un punto es un numerito. Y obviamente las formas son bilineales, multilineales, y como son una forma es lineal. TB que pertenece a TM, ya que esta es una base del TPM. Entonces, pues ya se pueden dar cuenta, ¿no? Que antes teníamos formas en RN, era trabajar con TPRN, ahora trabajamos con TPM. Con esto ya nos podemos librar tantito de que está encajada o está inmersa en R3, ¿verdad? Solamente nos interesa esta estructura. Y aquí tienen un lema también que será importante, que si phi es una forma en M, y si tenemos aquí X y Y son parches en M, entonces las derivadas exteriores coinciden en la intersección de sus dominios. Este es XD, o sea, por ejemplo, que son dos parametrizaciones, ¿no? X y Y. Entonces, esto es la imagen en la superficie. Esto pertenece a M y esto de acá también, y Y de un conjunto E. Entonces, y aquí tengo mi superficie. Si yo tengo aquí mi superficie, aquí tengo a un conjunto que se traslapa, pongamos de Y de E, este es Y de M, X de D, perdón. Entonces, en este conjunto, pues, la unoforma, estas derivadas exteriores van a coincidir. O sea, de repente esta parametrización, porque acá, pues, vean que está en términos del parche, esto está en términos del parche X, pero también puede ser parte del parche de Y con otra base del TPM. Eso ya lo vi en mi anterior video de que es bueno trabajar con formas porque justamente no cambia la estructura del TPM. Eso es lo importante y lo curioso que tiene que trabajar con formas. Y esto lo ha demostrado el profesor. Y si f es una función real valuada, es decir, que f va de m a r tal cual, en m entonces la doble derivada exterior tendría que ser cero. Esto podría pensarse como una función, una cero forma, ¿verdad? Entonces es un teorema que es interesante por saber cómo trabaja la derivada exterior. Y ahora tenemos otro resultado, que si X es un parche en coordenadas, para las unoformas en XD, que este es un conjunto de M, phi es idénticamente a psi, si solo si estas coinciden las bases, ¿no? Porque estas son simplemente funciones de este teorema, y si esto coincide, entonces son dos idénticas y justamente tienen la misma dominio, la misma correspondencia, y eso es lo que nos dice de las unoformas, que se portan bien, eso es lo que destaca. Antes de continuar, vamos a ver una definición que es para su problema número 6, que si estos tenemos sean U
U1, U2 y U3 campos vectoriales en R, tal que para un punto P, para un punto P de R3, para cada punto P, ajá, entonces es arbitrario, notemos que nos genera este campo vectorial, ¿ok? Este es un marco, de manera colectiva se llama un marco natural. Esto es un marco, o sea, está representado por la siguiente figura. Dice que es un campo natural en R3 y así se ve, ¿no? Este es mi X. Estas son mis direcciones, X, Y, Z, ¿no? Pero aquí les cambié de variables y aquí tengo mi punto P. Esto es lo que están viendo aquí, es otro marco. O sea, este es como un marco de aquí, pero está trasladado a P. Estos son campos vectoriales, ¿ok? Tales que me cumplen esta reglita. Eso es lo que se refiere a marco natural para su problema 6. Y aquí tenemos un par de ejemplos de formas diferenciables en M igual a R2, que si tenemos esta que son las proyecciones, que U1 tal que va a U, tal que U2 va a B, y 1 y 2 son el marco natural en R2, o sea que U1 en cada punto es el 0, 1, el 1, 0 y luego es el 0, 1. La misma idea de esta, pero en R2 va. El cálculo diferencial de formas en R2 es expresado en términos de este marco, como sigue. Si F es continua y phi es una forma y eta es una dos forma, entonces se tiene esto de aquí, que phi puede ser expresado como una combinación lineal de funciones, justamente con el du y el du2. Tendría que ser f1 y esto es un u1 du, donde fi es justamente la proyección está, ¿no? La que de que phi come a ese vector. Y eta es igual a una g por esta parte. También puede ser una combinación lineal de estas, ¿no? Y eta va a comer esta parte. Y para psi que es suma y phi es otra forma, entonces el Wish product se tiene de esta forma, que ya tiene esta particularidad y esto ya es una dos forma. Eso es lo que va cumpliendo. También que la derivada se representa así, como una dos formas. Y la derivada exterior, pues ya lo vimos al principio, como antes, la definición del mero principio. Esto solamente es para ver cómo están comportando las formas, ¿no? Darles un repaso y un recordatorio. Esto justamente todo se demuestra. Ahí tiene el profesor un esbozo. Y nos interesa ver qué pasa con uno y 2. ¿Cómo es evaluar de U1 y de U1 y de U2? Porque esto al principio les dirán que es notación, ¿no? Cuando ustedes ven una integral y les dicen, oiga, profe, ¿qué es esto? Y dicen, pues es notación. El dx es notación. Se pone ahí para que está respecto a x. Pero lo que nos dice estas cositas de aquí es que qué estamos midiendo, ¿no? ¿Por qué tengo este producto aquí? ¿Y por qué come 2? O sea, esta es una dos forma de 1 de U2 que va de S a R, que S en este caso era R2. Y justamente esto se evalúa de esta manera. Esto de aquí es resolver un determinante para todo P en R2. Este es un marco en R2 natural, tal que nos da esto, ¿no? Y esto lo que está diciendo el determinante es que mide un área. Y si fuera un determinante R3, mide un volumen. Entonces esto nos está diciendo como que respecto a qué estamos integrando, respecto a sí sería uno respecto a una longitud, ¿no? A un intervalo. Nos está dando justamente lo que sería análogo a R, o en este caso R2, ya a un área. Si es de U1, así si es solamente uno, le quiero decir que es una longitud. Si es de U2, es un área. Y ya así a volúmenes, hipervolúmenes. Y esto es notación, pero atrás de todo esto de que está, sí, de que habrán escuchado de que uno puede dividir, ¿no? Dividir estas cosas como si fueran fracciones, pues obviamente pues ¿qué les diré? Que es
que no es, no es la manera correcta, es que hay un teorema de la, un teorema muy importante que es el teorema de la función implícita que puedan poner en términos de unas a otras. Eso es lo que pasa para que puedan ustedes dividir así en su curso de ecuaciones diferenciales. Pero es todo darle un álgebra a eso, ¿no? Y vamos a ver unos comentarios del problema 6 de que si X es un parche, es decir, que X es una parametrización y cumple que es regular y todo, ¿no? La definición de parche tal cual. ¿Quién es el push forward de esta X en este marco natural? De U1 es en R2, en este caso, así se evalúa este, ¿no? Que si tengo una función, a U1, pues se transforma en esta parcial. De 1 me da la primera coordenada, la parcial en la dirección. Y aquí, pues notemos que el push forward de U1 es justamente evaluar esto, donde cada esta X es representada como la paramétrica, ¿no? Digo, la parametrización de esa coordenada, y es la parametrización de esa coordenada, y Z también. Y con esta evaluación simplemente nos queda esta parte. De esto pasamos a esto. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Este no es la parcial de X respecto a U de esta parametrización. O sea, y en su tarea lo ponen bien, ¿verdad? Y ya después, creo que ese sería lo más destacable para decir en su... Sí, justamente es lo, lo más confuso que para mí podría ser en su ejercicio 6. El inciso B es casi casi por definición y el inciso C solamente es un producto punto, es simplemente que ahí están viendo cómo es que unas cosas son perpendiculares, simplemente es ver por qué y dar la expresión correcta. Y eso es para su problema número 6. Ok, entonces continuamos ya con el contexto de formas. Tenemos una definición, una forma diferencial phi es cerrada si la derivada exterior se anula y phi es exacta si existe una forma que sea de un grado menor. O sea, si esta es, bueno, tal que es una forma, tal que esta coincide con phi, ¿no? Pero sabes que la derivada exterior me da de una forma, pues menos dos formas y así, ¿no? Entonces tiene que ser justamente de un grado menor. Y un comentario importante es que si n es igual a la dimensión de E, de mi espacio vectorial donde yo estoy trabajando, entonces las n más 1 formas se anulan, ya no tienen que medir, ¿sí? Ya no tienen que, pues sí, justamente ya no tienen que medir. Yo no puedo medir un área en R, simplemente no cabe. Y eso es algo interesante de las formas, que hasta ahí se anulan y hay propiedades interesantes que ver ahí. Antes de ir a integración con formas, vamos a pasar a mapeos entre superficies. Esto será breve porque ya han visto que estos son subconjuntos de un Rn, ¿no? Entonces todo se vale, todo aquí. Si F es un mapeo de superficies, el push forward asigna a cada vector tangente B de M en un vector tangente que es el push forward en N, tal que si ves la velocidad inicial de una curva alfa en M, entonces esta es la velocidad inicial de la imagen y aquí se ve este mapeo, ¿ok? Esa sería la idea del push forward entre variedades. Simplemente es lo mismo, como les decía yo, de que es sumando vectores tangentes en vectores tangentes en imágenes de puntos. Aquí está un poco, gracias a Phi y estrella, podemos describir el nuevo plano tangente, que es justamente nos da esta nueva base, que es lo que nos ayuda al push forward. Y ya pues de aquí es importante pasar a la definición del pullback. Como les decía que push es de empujar y el pullback es de regresar vectores de alguna cierta manera, pero se ayuda del push forward, por eso va definido después. Y la definición es igual que hay que tener un mapeo de superficies que sean diferenciables, infinito. Y si phi es una forma en n, es decir, que phi va del t de f de p en el dual de ese espacio vectorial a r, sea el pullback, esta es una estrella, ¿no?
No sé por qué parece creo que parece un garabato esto. Esto en realidad es una estrella bonita. Esta es la fe. Esto le digo que es una forma en M, es decir, que ya la regresé, ¿no? Que yo tenía una forma, entonces esto va a ser una forma, pero en el TPM, en el dual, tal que cumple esta regla, tal que para este vector, ¿cómo lo voy a mandar en este vector? ¿Ok? De este lo estoy empujando a este, con medio dentro del push forward. ¿Ok? Eso es la gran utilidad. Estrellita aquí y estrellita aquí. Evalúo esto aquí, pero lo evalúo después acá. ¿Ok? Entonces eso es cómo funciona el push forward aquí. Tampoco expresado en esta figura. Tengo a P, tengo su vector, aquí tengo a pues, un vector random por ahí. Y se va a mantener estas direcciones. Es lo que me está haciendo el pullback. Para todos los vectores tangentes de M. Ahora, si eta es una dos forma en M, entonces el pullback de esto es la dos forma en M, tal que ahora estrellita acá en cada línea, ¿no? Entonces así para tres formas y las que se le ocurra. Para las cero formas G, solo es G de F, ¿ok? Entonces no hay que estar derivando ahí solamente, se evaluar G en F, en mi mapeo diferenciable de cómo mandar una función a otra variedad, cómo la vamos a emplear, que eso ya lo han visto a fondo. Ahora, pues un teorema es que si F va de Mn, es un mapa de superficies, entonces para psi eta formas en N, el pullback se comporta de esta manera, ¿no? Como que es lineal respecto a la suma y respecto al producto, al wedge product, al producto cuña. Y que esta cosa, el pullback de la derivada exterior de una forma lo respeta, ¿no? De primero lo meto y después ya lo derivo. Esto es importante para los siguientes teoremas de la sección, que es Stokes y todo. Esos de Green y todo se basarán en propiedades así de cómo yo me tomo la evaluación. Sí, entonces, ya con esto en mente, ya podemos empezar a integrar formas. Y será más fácil, como van a ver, de que si consideramos alfa de que va de I a M un segmento de curva, el pullback, le puedo hacer pullback a lo que yo quiera, que sea diferenciable. Esto es un mapeo de Rn en Rm, tal que la primera mención es R, pero va a un R3 en este caso, a una superficie. Yo le puedo sacar su pullback de esta donde phi es una forma diferenciable en M. Al intervalo I tiene la expresión en f de t por dt, donde damos la expresión de la siguiente manera. Que si yo me tomo f de t igual a esto lo puedo hacer, este vive en el plano tangente, esta es una y que lo respeta, entonces se evalúa en el U1 de t. ¿Ok? Entonces el U1 sigue siendo el marco natural, la dirección que me da el normalizado y todo eso, el marco natural, pero en este t va variando el punto donde me estoy tomando ese, pero este es como, tiene que ser invariante porque lo definimos para cada p, entonces para cada t si lo quieren ver así. Pero esto se transforma en esto, de que yo saco aquí a la una forma y simplemente voy a ver qué pasa con esto. Y esto por la definición de pullback, me queda que es phi, me queda esto, me queda esta expresión. Aquí ya estoy aplicando lo del pullback. Tengo estrellita abajo, lo paso a estrellita arriba, primero evaluando en mi función. Y aquí esta U se va porque les digo que simplemente es una dirección canónica. ¿Ok? Entonces, algo así se empieza a ver de que I es el intervalo este de AB y esta es la gráfica de esta función, ¿no? Porque phi era una noforma que va a R, entonces lo regresa acá y la alfa prima estrella es un vector tangente en M, ¿no? Entonces sí lo puede comer phi. Y bajo alfa se ve así de esta manera, que va
a una curva en la superficie, M, y tengo a phi, entonces este vectorcito es este de acá. ¿Ok? No hay nada raro. Entonces más de cerca se ve así, ¿no? Como ve y cómo va variando. Esta T va, les digo, esta T va, va creando vectores de esta forma y aquí se forma un ángulo. Y esos ángulos nos daban la integral de línea, como aquí decimos que si phi es un uniforme en M, sea alfa un segmento de curva, en M entonces la integral de phi sobre alfa es la integral de línea, ¿no? Es la integral de esta uniforme sobre esta curva alfa, pero aquí lo parametrizó con el pullback y esta expresión justamente encontramos que equivale a esta. Y esta ya es una expresión que ustedes conocen mucho de integrar algo sobre una curva. Entonces ya se dan cuenta cómo nos hemos ahorrado unos espacios de definiciones y así. Y también se puede deducir el teorema fundamental del cálculo para f una cero forma, que es una función. Entonces vean que estamos progresando, ¿no? Ya estamos abstrayendo, estamos ya que todos esos teoremas pesados ya son casos particulares usando formas. Y una cosa rara, bueno, una cosa que se tiene que tomar muy en cuenta porque esto desde que Riemann lo introdujo, bueno, se introdujo esa forma de mediciones con formas, es los signos, que no de que una curva que va de P a Q es un Q menos P. El signo indica que va de P, que P es el punto de partida de, de A, entonces P es igual a alfa de A. Aquí lo tengo, entonces la integral de df sobre un alfa es igual a la integral, es igual, sí, a la integral, tiene que decir integral, es igual a la integral sobre la frontera de phi, llamémosle estos puntitos. Entonces, eso lo podemos hacer análogo para otras dimensiones si consideramos un rectángulo cerrado R, que U y V se quedan en esos parámetros. Aquí lo tengo en R2 como un dos intervalo dimensional, o sea, intervalos de una dimensión, un dos intervalos como de dos dimensiones que me está dando un rectángulo. Tres intervalos sería un cubo y bla, 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 así hasta que en la dimensión que ustedes quieran. Lo importante es la definición de, entonces, un dos segmento es un mapeo diferenciable que va de R, de mi rectangulito, a M. En cuanto a un segmento, la diferenciabilidad de este X se extiende sobre un abierto que contiene a R. Entonces, para un segmento es simplemente es que esta X que sea diferenciable en una curva, si quieren, un segmento de curva. Pero como el rectángulo es cerrado y tenemos como interpretación de diferencial en abiertos, pues tenemos que justamente extender a un abierto que contiene a R para que quede todo esto de que X sea un homomorfismo, todo, ¿no? Pero hasta ahorita quédense con esta idea. No vamos a profundizar en abiertos, cerrados, por lógico. Aquí mi X me la da la curva y me da una región, ¿no? Y sobre esta región me interesa integrar. Aquí lo tenemos como este R, lo puedo parametrizar por estas curvas, alfa, beta, gamma y delta. Simplemente así. Si esta es una dos forma en M, entonces el pullback eh, con respecto a esta dos segmento, se oye raro, pero dos segmentos una función diferenciable, tiene una expresión, tiene una expresión un poco particular. Una expresión dada por
Esta, ¿no? Entonces yo defino una nueva h que es igual a eta del pullback de nuestro marco. Esto es justamente, ya sabíamos que el push forward aquí nos lo metemos con, del pullback aquí lo metemos un push forward. Y esto justamente era, ya lo vimos por el ejercicio 6A, que nos da justamente mis vectores de la base. Ok, entonces aquí tenemos esta expresión para esa. La definición que a continuación es que si eta es una dos forma en M y si X es un segmento en M, entonces la integral de N sobre X es esta, esta ecuacióncita de acá, que ya lo parametrizamos, a estos son pedazos de curvas, parametrizamos esa región y nos quedaría que solamente tenemos que integrar esto. Estas dos formas evaluada en los canónicos de las parciales. Y esto sería prácticamente ya lo último para darles una pequeña idea sobre su ejercicio 7, que nos dice que si tenemos phi que pertenece a las unoformas de M, demostrar que si phi es cerrada, es decir, que la derivada exterior de phi es igual a cero, ¿cómo transformar? Nos piden justamente que esta cosa, esta integral de aquí, de la frontera de phi, donde phi es cualquier dos segmentos, o sea, phi es diferenciable y todo, que sea cero. Esto sería inmediato si tienen que lo ponemos es phi y esta es de phi, ¿no? Esto ya sería cero por hipótesis, pero tienen un resultado en la clase que justamente es que les dice por qué pasa esto, ¿no? O sea, como de aquí de su frontera de phi puedo pasar solamente a la phi, al rectangulito. Y esto es lo que nos tendría que dar ahí. Ya con todo lo que hemos visto, pues sí suena lógico, ¿no? Y el inciso B nos dice que si phi es exacta, entonces, o sea que es exacta es que existe una eta, pertenece a las cero formas de M, tal que de eta es igual a phi. Ajá. Esto es decir que esto es exacto. Entonces, la integral sobre todas las curvas es igual a un subíndice. Esta es alfa y D es igual a cero. Obviamente tienen que usar el inciso A. Ok. Aparte está de por qué D sería como D de phi, ¿no? D de psi, esto sería cero. Esto es para cualquier curva cerrada, suave, a trozos, cuyos segmentos suaves son los alfa 1 hasta alfa k. Ok. Entonces van a tener que usar el inciso previo y justamente separar a cada una de estas, de, de estos pedazos, de los pedazos diferenciales de la curva cerrada, suave trozos y que tienen estos segmentos. O sea, de aquí como esto, todo esto tiene que ser cero, entonces esta suma tiene que ser cero. No se vayan a perder con que sean positivos, negativos o que se vayan anulando. Es simplemente usar este resultado de acá. Por eso está en un inciso, en un mismo inciso. Lo tienen que usar, ¿va? Y pues justamente el B, que si F va de M a N, un mapeo, tienen que mostrar en su primer inciso que uno si es un dos segmento y si esta pertenece a las dos formas
en n. Entonces esta doble integral, phi, de phi del pullback de esta phi es igual a f si alfa esto es un alfa, tendrá que ser f de alfa. A ver, el enunciado me dice que si alfa es un dos segmento en M y si esta phi, este es su enunciado, ¿eh? Este es su enunciado de que si f es un mapeo, entonces 1, si alfa es un segmento de curva M y pertenece a las formas de M. Entonces esto ya así. Sobre alfa, esto es igual a pullback. Tendría que meterlo como f de alfa para phi. Pero, ¿quién es de alfa? Esto es igual al push forward de algo, ¿no? Aquí habrá un push forward y acá habrá una phi evaluando con todo lo que les dije, ¿no? Entonces, pero si yo lo hago evaluar sobre alfa, entonces yo podría justamente tener el f de alfa para este, para esta integral. Solamente es ver cómo actúa esto sobre esto. Lo mismo para el inciso 2, que ahora sí, si phi es un dos segmento y eta pertenece a las dos formas, entonces esta doble integral. Sí, ahora sí. Eta f de phi, eta. Pero esto solamente es con viendo que es el pullback. Es pura definición y ya por la integral tendría que coincidir. Y espero que les haya quedado un poco claro de cómo juegan los papeles en el contexto de formas diferenciables para integrar sobre superficies.